Donald Trump, o al menos sus amigos, se han hecho de oro con simplemente el anuncio de la pausa, aunque sea parcial, de los aranceles recíprocos. La verdad es que esto es una barbaridad, nos recuerda mucho a la criptoestafa de Javier Milei, aprovechándose de una situación de poder, ser el jefe de Estado para sacar rédito a través de especulación rápida en la que sacas dinero simplemente invirtiendo en la bolsa, invirtiendo en una criptomoneda o lo que sea. Y eso es lo que hemos visto. No hay ningún tipo de duda que acaba de ocurrir. También quiero comentar cómo hemos llegado a ese punto, ¿no? Cómo se ha hecho dinero por parte de estas personas, las evidencias empíricas que hay. Y también quiero denunciar la desinformación, aunque no sea muy grave, pero a la hora de dar la noticia de los aranceles, porque ha quedado, o al menos esa es la sensación que a mí me ha dejado, un mensaje sobre que ya Donald Trump ha dado marcha atrás y que ya estamos en el punto de partida, y para nada es así, para nada es así. Donald Trump ha dado un mensaje para decir que va a pausar los aranceles recíprocos, lo cual es una buena noticia, pero cuidado que al mismo tiempo he dicho, y al mismo tiempo pongo también un arancel del 10% a todos los países y mantengo los aranceles a los automóviles, los aranceles del 25% a los automóviles, del 25% al aluminio, al acero, y encima se lo subo a China. O sea que en realidad, cuando cogemos toda esa información, no es que haya dado un paso atrás muy relevante, para nada. O sea, nos encontramos en una situación en la que sí ha habido una desescalada, pero muy pequeña. Y a mí me da rabia ver cómo hay información por ahí de muchos medios y muchos analistas diciendo, oye, aquí prácticamente está todo relajado, tranquilo y ya no hay nada que temer. No, cuidado porque esto desgraciadamente no ha terminado. Así que vamos a explicarlo. Vamos a explicar qué pasó, por qué Donald Trump dio marcha atrás, aunque sea una marcha atrás reducida, pero por qué cambió de opinión, que está claro que tiene que ver con la presión que recibió por la caída del mercado de los bonos. Y también vamos a explicar por qué se ha hecho de oro sus amigos. Por cierto, nos lo explica él mismo en un vídeo, diciendo, mira, este no sé quién y este no sé cuánto, y han ganado miles de millones de euros. O sea, una barbaridad, bueno, de dólares en particular. Así que, venga, vamos a hincarle el diente a este asunto. En primer lugar, tenemos que partir de ese primer momento en el que nos encontrábamos cuando se anunciaron los aranceles. Porque cuando se anunciaron los aranceles recíprocos, incluso cuando empezaron a entrar en vigor, la deuda pública de Estados Unidos se encontró en una posición muy buena. De hecho, hace unos días hablamos de eso. La explicación que yo di es la siguiente, que es perfectamente válida todavía y lo seguirá siendo, porque es lo que ocurrió. Significa que cuando hay riesgo, cuando hay incertidumbre, cuando la gente no sabe qué está ocurriendo por lo que sea, una pandemia, una crisis bancaria, porque el presidente del gobierno de Estados Unidos ha dicho que va a poner aranceles a todo el mundo a diestro y siniestro un poco por la cara, lo que ocurre es que la gente retira su dinero. Bueno, cuando hablo de la gente, hablo de la gente que tiene mucho poder económico, que son fondos de inversión, gente que ahorra o invierte en bolsa. Todos esos agentes financieros retiran sus ahorros y sus inversiones de allí donde más dinero pueden perder, que es la bolsa, ¿vale? Entonces ahí en ese dibujito sería la parte de abajo, los inversores retiran su dinero de ahí porque es renta variable y va a depender de cómo opere el mercado. ¿Y qué es lo que hacen? Se van a zonas más seguras, a espacios financieros más seguros, como por ejemplo invertir en oro, que no es que es un activo financiero, pero es algo que más o menos mantiene su valor, es difícil que cambie mucho y tiene un valor intrínseco al fin y al cabo, ¿no? Por ser oro, ser un material. Y también a un espacio muy seguro que es la deuda pública de Estados Unidos, porque desde 1945 venimos rigiendo un sistema en el que Estados Unidos es el hegemón, ¿no? Hay una hegemonía monetaria por parte de Estados Unidos en todo este sistema financiero internacional y sabemos que Estados Unidos nunca va a quebrar, puede evitar la quiebra siempre que quiera, y entonces invertir en una deuda pública que es mucho más seguro porque tiene unos tipos de interés que no son muy elevados, y no vas a obtener mucha rentabilidad, pero la clave es que nunca vas a perder tu dinero, ¿eh? En todo caso, ganarás poquito, pero no pierdes tu dinero. Bien, entonces ese era el punto de partida. ¿Qué ocurrió? Que era algo que probablemente, como digo, este punto de partida era algo que preveía el propio gobierno de Estados Unidos, la administración Trump. ¿Qué es lo que ocurrió? Ocurrió esto, ¿vale? China, de pronto, anunció que, lejos de amilanarse, iba a aumentar la apuesta. Y aumentó primero los aranceles un 34% y luego un 84%, sumándole un 50%. Eso ya era otra historia, ya era otro cantar, era otro cuento, ¿verdad? No era el que estamos acostumbrados de todos los países diciendo si guana de Estados Unidos vamos a, al fin y al cabo, a tratar de negociar para que no me pongas esos aranceles, que es básicamente lo que parecía que se podía leer entre líneas, ¿no? Entonces, fijaos
que esto cambió el escenario y la deuda pública de Estados Unidos, como os digo, cuando se valora, porque todo el mundo quiere deuda pública, su precio aumenta, entonces está bien, está más valorada y al mismo tiempo el tipo de interés baja, porque es el inverso. No voy a volver a explicar cuál es la relación, pero quedaos con que es la inversa. Entonces iba bajando, fijaos, el día de la liberación en este gráfico podéis ver que en la línea esa vertical, día de la liberación, y a pesar de todo, ¿no? Después del 2 de abril, la deuda pública seguía funcionando como valor refugio. Todo el mundo que huía de la bolsa porque podía perder mucho dinero, se iba a ese valor refugio. Hasta que China dio el contraataque, ¿vale? Que es el punto de inflexión que podéis ver en este gráfico, que es que la deuda pública se da la vuelta. En vez de todos los inversores financieros ir a comprar deuda pública estadounidense que aprecia su valor y reduce los tipos de interés, ocurrió lo contrario. Significa que la gente empezó a vender deuda pública de Estados Unidos, tanto en un plazo de 10 años, como ahí veis, que llegó a superar el 4,4%, como de 30 años, ¿no? En 30 años te van a devolver el dinero más los intereses, que llegó a superar el 4,8%. Entonces, esto era lo anómalo, era lo extraordinario, era lo que probablemente Trump no se esperaba. ¿Por qué lo digo? Porque fijaos que la bolsa seguía cayendo, ¿vale? Ahí tenéis el indicador de Standard & Poor's, la línea roja, seguía cayendo con algunos vaivenes, pero fijaos que son datos para el 6, 7, 8 y 9 de abril y seguía cayendo y al mismo tiempo la deuda pública, todo el mundo huía de ella, de la de Estados Unidos, y eso a unos niveles muy exagerados, un crecimiento que no habíamos visto en muchísimo tiempo. Entonces eso es lo que empezó a generar mucho miedo, mucha incertidumbre. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No es lo habitual. Cuando hay una crisis, la gente huye al valor refugio, que suele ser el bono público estadounidense, por este régimen internacional en el que Estados Unidos con su dólar es la hegemonía, claramente, ¿no? Fijaos que de hecho se desvincularon la evolución del precio del petróleo con de la deuda pública. Aquí podéis ver que han ido siempre paralelas, ¿vale? El precio del petróleo y al mismo tiempo los tipos de interés de la deuda pública, y lo que ocurrió es que se bifurcaron, ¿vale? El petróleo seguía cayendo, es decir, un síntoma de crisis, de recesión, de miedo, y al mismo tiempo la deuda pública estadounidense, su prima de riesgo, su tipo de interés se disparaba. O sea, era algo muy raro, algo, como digo, anómalo, no es lo habitual, ¿no? De hecho, fijaos, fue tan raro esto que el tipo de interés de la deuda pública para 30 años de Estados Unidos llegó al 4,879%, que es más de lo que tiene la deuda pública de Grecia, que tiene muchísima más deuda pública, que ni siquiera tiene soberanía monetaria, aunque esté recibiendo apoyo por parte del Banco Central Europeo. O sea que se daban las condiciones para decir, aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo muy grave, muy extraordinario, y esto ya se nos escapa un poco de las manos. Y mucha gente ha dado la explicación, o ha puesto al menos encima de la mesa, de que eran los chinos vendiendo deuda pública estadounidense. Ya sabéis que el Banco Central de China, también muchos inversores chinos, tienen deuda pública en su poder, de Estados Unidos, así como Japón y un montón más de países, ¿no? Entonces, mucha gente ha dicho, ¿estos qué son? Los chinos que están vendiendo su deuda pública, y eso lo que hace es disparar el diferencial, ¿no? Porque, como os digo, te quieres deshacer de la deuda pública, la vendes a cualquier precio. Si baja el precio, lo que ocurre es que el tipo de interés, que es la inversa, aumenta, ¿no? Sin embargo, a pesar de que no tenemos datos ni evidencia empírica para corroborar eso, yo no creo que fuese lo que ocurrió. No creo que los chinos se pusieran en masa a vender bonos públicos, porque, y esto lo explicaré con más detalle en otro vídeo para no alargar no les conviene, ¿vale? A los chinos no les conviene vender masivamente bonos públicos estadounidenses por el impacto que pueden generar, y sobre todo porque no tienen mucho que ganar a cambio, ¿no? Pero como digo, esto lo desarrollaré en otro vídeo. La clave es que no me parece que esa fuese la explicación, y la explicación más segura, más realista, la que está más contrastada es esta, ¿vale? Es simplemente una venta disparatada de margin calls, que son activos financieros, que voy a explicar en qué consisten, pero que básicamente disparan o detonan una venta masiva de bonos públicos, pero no porque la gente tenga miedo de que Estados Unidos vaya a pagar la deuda pública o alguna otra explicación parecida, sino porque están obligados por contrato, ¿vale? Me explico. Aquí en este gráfico podéis ver que es el diferencial, ¿vale?, entre el tipo de interés de la deuda pública para 10 años de Estados Unidos con respecto a ese interés que son los margin call de los que os hablo, que son opciones de inversión muy sencillas de entender. Es, oye, yo como inversor me voy a proteger, inversor de deuda pública estadounidense, me voy a proteger por si de pronto su precio baja mucho. Si su precio baja mucho, ya sabéis que el tipo de interés sube mucho, ¿no? Entonces, lo que hago es
contratar un servicio frente a un agente, un fondo de inversión normalmente, un agente financiero cualquiera, que me va a ofrecer cobertura, me va a dar protección y me va a decir, si la deuda pública estadounidense, por lo que sea, baja mucho de precio, yo te voy a pagar. A cambio, tú, durante todo este tiempo me vas pagando una comisión, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que se empezó a disparar por lo que fuera el tipo de interés de la deuda pública. Estos contratos se activaron, estas cláusulas, oye, que se está cayendo la deuda pública de Estados Unidos y tenemos un contrato que dice que me tienes que pagar. Si eso ocurre a un nivel reducido no pasa nada, pero si ocurre de forma masiva, ¿cuál es el problema de los fondos de inversión? Que no tienen dinero contante y sonante para devolverlo en ese momento, porque es mucho. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vender bonos públicos, ¿vale? Esto es lo que ocurrió en el año 2022 en el Reino Unido, cuando generó precisamente la caída de Liz Truss, recordad, la primera ministra británica, y es lo que ha ocurrido en otros momentos de la historia no tan reciente, como el COVID, como en 1987, el año 2001, el año 2008, ¿vale? Es algo habitual. Cuando hay mucho miedo en el mercado público, perdón, en el mercado de bonos públicos, lo que puede ocurrir es esto, que no tiene por qué desembocar ni en una caída de un presidente del gobierno, ni tampoco en una crisis económica ni financiera. Pero esta señal es la que hizo que un montón de gente fuera a presionarle a Donald Trump y a decirle, cuidado, nos hemos pasado, esto ya supera todos los límites que podemos aguantar. Fijaos que habían soportado la caída tan estruendosa de la bolsa, ¿vale? Del mercado de valores, y Donald Trump se iba a jugar al golf, ¿vale? Y sin importarle lo que estaba ocurriendo, pero ha caído el mercado de la deuda pública y ahí se han reaccionado. Es curioso, ¿no? Cómo le dan más importancia al mercado de la deuda pública y las repercusiones que puede tener que al del mercado de valores, a la bolsa de toda la vida. Es muy curioso y además es incorrecto desde mi punto de vista, porque el mercado de deuda pública Estados Unidos lo puede controlar. Pero no quiero tampoco alargarme en esto, ya lo explicaré en otra ocasión. Me interesa hablar sobre todo de cómo reaccionó Donald Trump a esto. Ya sabéis que a las 7:20 más o menos de la tarde en España lanzó un comunicado a través de su red social que lo cambió todo. Lo cambió todo. Y quedaos con la hora porque es importante. Os leo el mensaje, pero creo que ya lo conocéis. Debido a la falta de respeto que China ha mostrado hacia los mercados mundiales, por la presente aumento del arancel que Estados Unidos le impone al 125%, con efecto inmediato. En algún momento, ojalá en un futuro próximo, China comprenderá que la época de estafar a Estados Unidos y a otros países ya no es sostenible ni aceptable. Por otro lado, y considerando que más de 75 países han convocado a representantes de Estados Unidos, incluyendo los departamentos de comercio, Tesoro, el representante comercial de Estados Unidos, para negociar una solución a los temas en discusión en materia de comercio, barreras comerciales, aranceles, manipulación cambiaria y aranceles no monetarios, y que estos países no han tomado represalias de ninguna manera contra Estados Unidos, a instancias mías he autorizado una pausa de 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco durante este periodo. Al 10%, no fiéis de la traducción, que yo esto lo he leído en inglés y no da lugar a equívocos, también con efecto inmediato. Gracias por su atención. Cuidado, fijaos, esto ya lo he avanzado antes. Es una pausa en los aranceles supuestamente recíprocos de Donald Trump, que ya sabemos que no son recíprocos, pero a cambio, dice, voy a poner un arancel promedio del 10% a todos los países, exceptuando a China, que le ha puesto un 125%, y hace unos minutos se la ha subido al 145%, o sea, una absoluta locura, 145, 143. La clave es que esto es una desescalada, pero con la boca pequeña, porque ¿qué pasa con los países que ya tenían un 10% de aranceles, que eran muchísimos? Pues siguen igual, porque le quitas el del 10% de recíproco y le pones otro que es 10%. Sí, durante 3 meses, pero se han quedado igual. Y son muchos los países que tenían un 10%, así que eso no cambia nada. Además, al resto, como la Unión Europea, pues a lo mejor sí le viene bien, de un 20% al 10%, ¿no? Pero no perdamos de vista que al mismo tiempo se le está aumentando a China y encima se le ha aumentado todavía más. ¿Por qué os cuento estos detalles? Porque, primero, antes de hablar de eso, quiero dejar claro que hay evidencia de que Donald Trump reaccionó frente al miedo al mercado de deuda pública, ese hundimiento. Aquí vemos las palabras literales que él dijo. Dice, el mercado de bonos es muy complejo. Lo estuve observando, dijo Trump a los periodistas. El mercado de bonos ahora mismo está en su mejor momento, pero sí, ¿no? Después de haber rebotado, pero sí, anoche vi que la gente se estaba poniendo un poco nerviosa, ¿vale? O sea, lo dijo, Donald Trump dijo que eso fue lo que le animó a dar una marcha atrás, aunque fuera pequeñita. ¿Por qué os comento eso de que es importante? A partir de que es una paso atrás, pero pequeñito. Pues fijaos, este gráfico lo deja clarísimo. Tenemos
la tarifa, perdón, el arancel promedio, que siempre traducimos tarifa, pero es incorrecto, ¿vale? Es arancel promedio, que viene de tarif, que por cierto el origen etimológico tiene que ver con Tarifa, la localidad de Cádiz, por si os interesa y queréis profundizar en ello, de todos los países por continente. Fijaos que la bola roja o el círculo rojo que tenéis a la izquierda es Estados Unidos antes de que Donald Trump llegara, ¿vale? Y entonces tenemos que ahí estaba en torno al 0 y el 2%, más o menos, ¿no? Con el anuncio del Día de la Liberación de Donald Trump pasamos a más de un 30% en promedio, fijaos, que es la bola roja de la derecha del todo, y tras este anuncio de pausa entre comillas, o pausa parcial, fijaos que solo se ha retrocedido al 25% en promedio. ¿Por qué? Insisto, porque le has dejado el 10% a todos los que lo tenían y sí se le has bajado unos cuantos que tenían algo más, pero cuidado, que a China se lo has aumentado muchísimo más, muchísimo más. Ahora mismo, de hecho, este gráfico está desactualizado porque con el 140 y pico por ciento ese que se le ha puesto a China, esa bola roja está más a la derecha, ¿vale? Entonces, muy por encima de lo que había antes, muy por encima de lo que cualquier otro país tiene. O sea que ahora mismo, después de esta desescalada, entre comillas, Estados Unidos sigue poniendo aranceles los más elevados de todo el mundo, exceptuando a Bermuda, que ya sabéis que es un paraíso fiscal y que no hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, muy importante, de cara a denunciar la desinformación que yo he visto por ahí, que he flipado. ¿Cómo es posible que de un simple tuit que queda muy claro, vuelvo a traer aquí el de Donald Trump, que dice, oye, pauso los aranceles recíprocos, pero a cambio pongo otro del 10% a todo el mundo? Está clarísimo. En inglés queda más claro que en esta traducción, que es un poco cutre. Pero fijaos que a pesar de eso, los medios de comunicación han titulado lo siguiente. Fijaos, ABC, por ejemplo. Trump claudica ante la presión de los mercados y suspende los aranceles durante 3 meses. ¿Vale? A lo mejor entras en la noticia y te encuentras ese matiz de que se le ha puesto a cambio un 10% a todo el mundo, pero oye, ponlo en el titular, porque esto no es suspende los aranceles durante 3 meses, eso es falso, o parcialmente falso, porque estás suspendiendo uno y estás poniendo otro, que en muchos casos son el mismo. O sea, ¿qué es esto de suspender? No es información rigurosa ni seria, desinforma, esto confunde a la gente. O El País. Trump cede ante los mercados y da una tregua de 90 días, salvo a China. No es correcto. Da una tregua de 90 días, no. Argentina, por ejemplo, tenía un arancel del 10% y sigue teniendo el 10%. ¿Eso es tregua? No. Esto es desinformación. Que no será grave, que no habrá sido su intención. Vale, de acuerdo, pero se está desinformando desde los grandes medios informativos. Es que me parece una locura. Fijaos que luego si te vas al el subtitulado, en la entradilla, como se llame, que dice aquí del País, la pausa deja el arancel universal en el 10%, aunque se eleva al 125% el de Pekín. No me lo pongas en una entradilla de esa o en un subtítulo, no ponlo en el titular, porque si no me quedo con la idea de que hay una tregua de 90 días y que aquí no ha pasado nada. Hemos vuelto al punto de salida. No es así. Fijaos, analistas también, no solo medios de comunicación. Juan Ramón Rayo dice, afortunadamente tenemos un primer indicio de desescalada y viene de Trump, no del resto del mundo. 1. Pese a la subida de aranceles de China, Trump casi no vuelve a subirlos de Estados Unidos. ¿Mentira? Mentira, total, mentira. Lo hemos visto en ese gráfico que no he hecho yo, por cierto, ¿vale? Y ahora vamos a ver otro. Dice, 2. Se libera de la carga arancelaria contra el resto del mundo. Pero eso es mentira. O sea, no se libera de la carga arancelaria. Estás reduciendo la carga arancelaria de algunos y en otros la estás dejando igual y el de China lo has aumentado. ¿Por qué os traigo aquí otro gráfico? Este es muy interesante, porque no solo te habla del arancel promedio, que le está poniendo a todos los países, porque es verdad que cuando coges toda la combinación, ahora mismo habría un poco menos de arancel promedio que antes del anuncio, pero cuidado, porque los consumidores estadounidenses pueden pasarlo peor que antes. Y esto es así porque como, sí, se lo has bajado a algunos países por ahí, como la Unión Europea, o zonas económicas como la Unión Europea, pero se lo ha subido mucho a China, de donde vienen productos de consumo, mucho más que de donde vienen otras regiones como la Unión Europea. Entonces, fijaos que en este gráfico se puede ver que a la derecha está ya lo que sería actualmente. Falta el 140 y pico % ese de aranceles que se le acaba de poner a China, pero que juega más a favor de la explicación que quiero dar, ¿no? A la derecha en ese gráfico tenéis todo el arancel, si lo sumamos todo, está por debajo de antes de la pausa. Pero muy poquito por debajo, como podéis ver. Pero cuando desglosamos, fijaos que de China, que es uno de los más importantes en productos de consumo, como estábamos comentando, y productos de consumo en la barra blanca, está por encima. O sea, resulta que ahora Estados Unidos le pone más aranceles a los productos de consumo que antes de la pausa.
Es curioso y paradójico al mismo tiempo. Pero esto va a suponer y va a implicar, si nada cambia, que ya sabemos que esto cambia cada día por regla general, porque Trump está así de zumbao, si nada cambia, resulta que a los estadounidenses, ahora, tras esa pausa, tras esa liberación de arancel, como dicen algunos analistas y medios, les va a salir más caro comprar ciertos productos del extranjero. O sea, a la Unión Europea esto le viene bien, se le ha reducido los aranceles, bien, pero a los consumidores estadounidenses les viene mal. O sea, esto de hablar de pausa, de que todo se ha calmado y tregua y tal, es engañoso, es muy confuso, parcialmente falso por lo que estoy aquí señalando, ¿no? Tenéis noticias, de verdad que he cogido 4, aquí tenéis otro analista, Gonzalo Bernardo, os lo dije, Trump cambiará de política comercial y los elevados aranceles pasarán a mejor vida. ¿Pero qué está hablando? Pasarán a mejor vida ahora mismo, de verdad. Estados Unidos es el país con más aranceles de todo el mundo. Y dice, pasarán a mejor vida. No mientas, no engañes a la gente, infórmate mejor. Que yo sé que esto ha sido una mala lectura de ese tuit de Donald Trump y al mismo tiempo que no te has informado bien. Así que, por favor, cuidado con la desinformación. Y vamos a acabar con esa maniobra de los amigos de Donald Trump para lucrarse, aprovechando aquí que había sangre en el mercado financiero. Fijaos, nada más conocerse el anuncio de Donald Trump, este que acabamos de leer, fijaos cómo sube, o sea, una de las subidas más elevadas de toda la historia en muy poquito tiempo, en solo un día. Es verdad que partía muy de abajo y no ha recuperado todo lo que tenía. De hecho, en los últimos momentos, antes de grabar esto, estaba cayendo otra vez la bolsa estadounidense. Pero aquí eso no es lo que importa. La clave es que fijaos que subió muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, eso es un aumento de la bolsa tremendo. Porque antes había bajado mucho, sí, pero en 3 días. Y en un día subió muchísimo. No recuperó todo lo que había perdido, pero sí muchísimo. Y la clave es que no todo el mundo operó después del anuncio de Donald Trump. Aquí tenéis datos en los que están registrados, son públicos, en los que podemos ver cómo justo cuando se dio ese anuncio, que hemos visto que era 7:18 de la tarde en España, empezó mucha gente a comprar acciones. Ya sabéis, como voy a prever que la bolsa va a subir y va a ir mucho mejor, yo compro ahora acciones porque están baratas, porque han estado 4 días y más cayendo y entonces ya se van a revalorizar y yo voy a ganar dinero con esa compra-venta, ¿vale? Y no solo está el tema de que compro una acción barata para que se revalorice luego, porque sé que después del anuncio la bolsa le va a ir muy bien, sino que encima puedo también adoptar posiciones muy especulativas, altamente especulativas, que es prácticamente como un casino financiero de todo mi dinero y si gano lo duplico o lo multiplico por 10, de verdad que no estoy exagerando, o lo pierdo todo. ¿Vale? Entonces, esas maniobras, que tenemos aquí los datos, y pasa exactamente lo mismo, ¿vale? En el momento en el que se da el anuncio, como es lógico, todos los inversores financieros se ponen a comprar. Y dicen, oye, aprovecho ahora que esto va a subir. Esa es mi previsión, y no me voy a equivocar probablemente. Pero aquí tenéis en estos dos gráficos que hubo un montón de gente, o al menos hubo gente que movió mucho dinero, que no es exactamente lo mismo, que se conocen como insiders, que actuaron antes. Unos cuantos minutos antes, solamente unos cuantos minutos antes, se pusieron a comprar a mansalva acciones de la bolsa estadounidense en un momento en que estaban cayendo. Fijaos lo que eso supone. Están cayendo las acciones y tú dices, pues yo voy a comprar, que es una jugada muy, muy arriesgada porque como siga bajando vas a palmar mucha pasta. Bueno, pues ahí lo tenéis. Un montón de gente organizada o poca gente igualmente organizada moviendo mucho dinero, tanto en la especulación arriesgadísima, como os digo, como en simplemente compra de acciones. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que tanta gente o tanto dinero se mueva de golpe unos cuantos minutos antes? Es evidente, ¿no? Donald Trump no fue de la noche a la mañana, de un momento a otro, dijo, ya está, voy a poner el anuncio. No, en algún momento recapacitó, le convencieron, o se rindió a las presiones y dijo, venga, voy a anunciar esto. Antes de hacerlo, se lo dijo a Perico de los Palotes, a su amigo no sé quién, y le dijo, oye, voy a anunciar esto y la bolsa va a subir. Eso es información privilegiada. No seáis tontos y aprovechaos. Eso es lo que ocurrió. A lo mejor no fue de la forma que estoy diciendo, de forma explícita, pero sí, aunque fuera de forma indirecta. Sé que Donald Trump, el presidente del gobierno de los Estados Unidos, va a decir esto y va a aumentar la bolsa, porque es así, eso seguro que es así, así que yo actúo antes. Eso se llama información privilegiada. Hacerse de oro con información privilegiada. Es delito, es corrupción. Y lo segundo es manipulación de mercado. Eso es una sospecha. No sabemos si Donald Trump de verdad hizo esto para sacar dinero
o si de verdad recapacitó y fue presionado y todo el rollo, ¿vale? Pero si fuera algo intencionado, es manipulación de mercado para enriquecer a tus colegas, ¿vale? O sea que es algo muy, muy fuerte. Es delito, insisto en ello, esto tiene que estar investigado por todos los organismos que se encargan de supervisar esto, porque es una vergüenza. Está descaradísimo. ¿Qué si no explicaría que tanta gente o al menos tanto dinero se moviese solo unos minutos antes? Lo podéis ver en este gráfico y en este. Es muy descarado. Por favor, qué descaro. Es que es tremendo, ¿no? ¿Quién ha ganado dinero? Pues ya os podéis imaginar. Nuestro amigo Elon Musk, simplemente por la revalorización, de Tesla. Es verdad que después de perder mucho dinero, pero tenemos ahí la constatación de que ha sido uno de los beneficiados, no por la especulación directa esta de la que me estoy refiriendo, que sobre eso no tenemos pruebas ni indicios, pero sí que ha salido ganando. Y esta mujer, que está clarísimo que ha salido ganando porque es una diputada o senadora, no sé, del Partido Republicano, que se llama Marjorie Taylor Greene, que compró en la bolsa durante la caída de tarifas, ¿no? O sea, durante la caída de la cotización. O sea, vosotros pensad que hay que estar muy zumbado o ser muy valiente para comprar en un momento en que la bolsa se está cayendo y se está desplomando y lleva así varios días. ¿Cómo hay que ser de arriesgado para comprarlo? Bueno, pues esa mujer no había comprado jamás aranceles, por favor. Perdón, no había comprado nunca acciones, ¿vale? Dice, nos llamó la atención porque era la primera vez que compraba acciones. Y ha subido sus acciones han subido un 27% después del anuncio de la pausa arancelaria. O sea que ha multiplicado su patrimonio invertido por la cara, porque tenía información privilegiada. Obviamente, sino que alguien me explique cómo una persona cercana a Donald Trump, que no ha invertido en la bolsa en su vida, se pone a comprar unos minutos antes de que Donald Trump dé el anuncio. Por favor, está cantadísimo. Esto ya es un indicio que para cualquier juicio, cualquier comisión de investigación, tiene que ser suficientemente potente, por favor. Y ahora, vamos con el reconocimiento del propio Donald Trump, que es que a este se lo suda todo. Él mismo reconoció, yo hice ese anuncio y ni hablé con abogado, ni nada, no me dejé llevar, algo natural. Sí, el tío es tan natural que puede que se enfrente de nuevo a alguna imputación. Fijaos, él mismo esta mañana ha reconocido que dos de sus colegas han ganado un montón de dinero, pero una barbaridad. Fijaos, aquí tenéis el tweet en el que se ve, es un vídeo que está por ahí público. Donald Trump fue captado en vídeo explicando que sus amigos multimillonarios ganaron miles de millones ayer con aranceles y manipulación del mercado de valores. Fijaos. It's not just a company, it's actually an individual. And he made $2.5 billion today, and he made $900 million. That's not bad, because, he's in financials. I've always been following. Con la risa, o sea, no sé si se escuchaba muy bajito y además como está en inglés os lo traduzco, pero dice directamente, literalmente, dice, este es no sé quién, ha ganado, dice, 2.000 millones y medio, o sea, 2.500 millones de dólares con esa jugada. Es que no dice con esa jugada, pero dice en ese momento, después del anuncio, después de todo esto que ha ocurrido debido al anuncio de Donald Trump. Dice, y el otro, no me acuerdo cuánto dice, creo que son 900.000 dólares. He made $2.5 billion today, and he made $900 million. 900 million, 900 millones de dólares. Fijaos, es que es increíble. Y los demás, jiji, jaja, es que... Pero qué película distópica estamos viviendo. Que el propio jefe de Estado del país más poderoso, hasta el momento, del mundo, se pone a sacar pecho de que sus colegas, que puede fácilmente haberle trasladado cualquier información sobre la bolsa, hayan ganado tantísimo dinero. Justo después de que se haya hundido primero la bolsa mucho por tu política y luego haber aumentado mucho por tu anuncio. Es que es tremendo, tremendo. Espero que esto no quede aquí porque es muy, muy grave. No llega a ser la locura de lo de Javier Milei, que eso era algo esperpéntico de los anuncios y encima es una estafa clarísima, lo ve todo el mundo. Esto podría ser manipulación de mercado y claramente información privilegiada, ¿eh? Y utilizarlo desde tu posición de poder es delito y espero que se persiga mucho. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.